La iglesia del Señor Jesucristo ha enfrentado un terrible peligro a lo largo de todos los siglos. Un peligro más grande que la presión gubernamental o política. Un peligro más fuerte que la persecución misma. Un peligro que distorsiona nuestra visión de nosotros mismos y nuestra visión acerca de los demás. ¿Y qué es este peligro del cual yo me estoy refiriendo en esta mañana? Pues ese peligro que ha enfrentado la Iglesia de Cristo a lo largo de los siglos ha tenido diferentes nombres, como por ejemplo, algunos lo llaman legalismo, algunos este peligro lo llaman autojusticia y algunos lo llaman moralismo. Y aunque he mencionado tres palabras distintas, las tres significan la misma cosa. Este peligro nos seduce, como veremos, este peligro nos atrapa y a menudo este peligro llamado legalismo, autojusticia o moralismo define la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos y define la forma en la que pensamos sobre los demás. Y es por eso que quiero que leamos juntos Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos, y noten eso, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, o sea, Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea, Jesús, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos, dijo Jesús, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y ahí sigue un poco más detalles acerca de nuestro Señor Jesús, y él sigue diciendo lo siguiente. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y en el 18 él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, aquí está la clave, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Y presten atención, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Marcos 7, del 1 al 23, considero que es uno de los pasajes más teológicos del Evangelio de Marcos. Este pasaje define la necesidad de la cruz, porque si el diagnóstico que Jesús está dando aquí del hombre es correcto, no hay esperanza para ningún hombre sin la sangre derramada de Jesús. Los discípulos están aquí comiendo sin lavarse. Y obviamente lo que establecen los escribas y fariseos aquí es que no se están lavando según las ceremonias de los ancianos. Por lo tanto, sus manos se consideraban contaminadas. Ahora bien, quiero que sepan que no es una ley de Dios la que se está quebrantando aquí. Noten bien el verso 3 de Marcos 7. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. O sea que los escribas y fariseos no están molestos porque los discípulos de Cristo están violando la ley de Dios, sino porque están violando las tradiciones de los ancianos. En el Antiguo Testamento, para que tengan un poco de contexto, Dios había ordenado ciertos ritos de purificación. Ahora bien, estos ritos eran más bien una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de comparecer a la presencia de Dios. De manera que estos ritos de purificación no eran un fin en sí mismos. Eran simplemente un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa mayor, hacia una limpieza mayor. O como decía un buen predicador, estos ritos tenían la intención de preparar al pueblo para la llegada de un Salvador que iba a hacer por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer y que ningún ritual religioso tampoco. El principal problema del hombre es espiritual, por lo tanto se requiere un remedio espiritual. ¿Entendemos eso? O sea que esto apuntaba a lo que Dios haría en un momento en el corazón de los pecadores. Hacia allá apuntaba esta limpieza o estos ritos de purificación, a una purificación mayor. Y Marcos hace una especie de comentario editorial para sus lectores no judíos, explicándoles que esta tradición del lavado de manos era una tradición judía. Y Marcos continúa diciendo, por cierto, habían también regulaciones sobre el lavado de las tazas, habían regulaciones sobre el lavado de las ollas, había regulaciones sobre las vasijas de cobre, había incluso regulaciones de purificación o limpieza sobre los sofás del comedor. Hermanos y amigos, definitivamente esta gente se obsesionó con el lavado. Y la moralidad de una persona comenzó a ser juzgada por su mantenimiento a estos ritos de tradiciones. La moral de las personas comenzó a ser juzgada por el conocimiento y el mantenimiento de estos rituales. Ese es el contexto que tenemos aquí. Y yo les decía a ustedes que el principal peligro que ha enfrentado la iglesia a lo largo de todos los siglos ha sido el legalismo, o lo que es lo mismo, moralismo, o lo que es lo mismo, la autojusticia. Ahora bien, ¿qué es eso? ¿Qué es el legalismo? Pues el legalismo es tratar de, a través de hacer buenas obras, encontrar el favor de Dios. O como John Piper lo explica, la esencia del legalismo es cuando la fe no es el motor de la obediencia. Yo hago obras, hago esto, hago aquello para alcanzar el favor de Dios. Como decía alguien, mientras que el Evangelio nos mueve hacia la obediencia, porque en el cristianismo hay un lugar para la obediencia, mientras que el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios por pura gracia, por medio de la fe en Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia? El Evangelio nos dice que somos aceptados por Dios únicamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Esa es la única razón por la que el pecador es aceptado por Dios y ahora es llamado hijo. No en base a lo que yo haga, sino en base en la fe en lo que Cristo hizo.
Pero el legalismo te dice, tú eres aceptado por Dios. Dios te ama por lo que tú haces. Y el Evangelio te dice, Dios te ama por confiar en lo que Cristo hizo. Y yo quiero mostrarles a ustedes los grandes desastres que trae el legalismo a la vida de un hombre y cómo éste nos mantiene a miles y a miles de kilómetros de distancia de Dios. Y lo primero que quiero decirles es que el legalismo hace que te preocupes más por el comportamiento de los demás que por tu propia condición espiritual. ¿Escucharon eso? El legalismo hace que te preocupes más por el comportamiento de los demás que por tu propia condición espiritual. Y hay algo que quiero aclarar antes de desarrollar mi punto. La preocupación de los fariseos y de los escribas en este pasaje no era una preocupación higiénica. Niños y adultos, es necesario lavarnos las manos antes de comer. La preocupación de los fariseos y escribas aquí era de tipo religiosa. De hecho, habían volúmenes escritos sobre cómo limpiarse bien las manos antes de comer. ¿Y saben qué era lo que hacían los escribas y fariseos? Ellos no querían violar la ley de Dios. Y en ese temor de no querer violar la ley de Dios, ellos establecían mandamientos sobre esos mandamientos para mantenerse lo más alejados posibles de violar alguno de esos mandamientos. Y en esa tarea ellos reinterpretaban la ley para dar sus propias interpretaciones y las colocaban al mismo nivel de la ley. Por ejemplo, hace unos años escuché de un pastor que decía que él no bautiza a nadie que use pantalón. Y él decía que la ley establecía que la mujer no se vista como hombre y que el hombre no se vista como mujer, considerando en lo básico que la Biblia no usa la palabra pantalón por ningún lado. En el Antiguo Testamento y en la cultura hebrea usaban tanto túnicas como el hombre y la mujer, y la túnica de la mujer se diferenciaba la del hombre por ciertos adornos que ésta poseía. Pero ¿qué hizo este pastor? Él reinterpretó la ley, dio su propia interpretación de la ley y la exaltó al mismo nivel de la ley de Dios. Lo que la Biblia requiere para el bautizo es la fe en Cristo. Y él dice, yo no le puedo otorgar este medio de gracia a ese hombre y esa mujer, no importa que hayan creído, mientras use pantalón. Él reinterpretó la ley y la puso al mismo nivel que la ley de Dios. Eso es fariseísmo, legalismo. O como bien lo colocaba alguien, por ejemplo, yo creo que Dios determinó un día para dar descanso a nuestros cuerpos y para adorar a Dios como lo es el día de reposo cristiano. Pero, lo que eso signifique en la práctica puede variar de un creyente a otro. El requisito para este día es reposar y adorar. Pero lo que eso puede significar en la práctica puede variar. Por ejemplo, decía alguien, tal vez alguno de los creyentes decida tomar en este día una siesta después de la comida para poder descansar. Quizás otro creyente le conviene irse a caminar un rato para oxigenar el cerebro y estar despierto para el culto de la tarde. Y quizás otro creyente decida ir a casa luego del culto y no descansar como el primer caso, ni correr como el segundo caso, sino quedarse en su casa leyendo la Biblia o leyendo un libro cristiano y ya. Ahora bien, imagínense que el tercero convierte su práctica en una regla universal. Que todo creyente ahora lo debe seguir si quiere honrar al Señor en el día de reposo. Si quieres usar bien el día del Señor, tienes que hacerlo así. Llegar a la casa, leer tu Biblia, leer un libro, o si no, estás infringiendo el cuarto mandamiento. Pues así hicieron muchos en Israel con el día del Señor y convirtieron el día del Señor en una carga muy difícil de llevar.
Y este es el problema con el legalismo. Puedes ver con mucha nitidez el pecado del otro, pero con mucha dificultad su propio pecado. Cuando vemos con mucha facilidad el pecado de los otros y nos cuenta tanto ver nuestro propio pecado, estamos siendo arrastrados por este peligro llamado legalismo o moralismo. Y quiero aclarar que el moralismo en sí no es malo, porque lo contrario al moralismo sería lo inmoral, y no estamos llamados a predicar inmoralidad. Pero hay que ponerlo en su justo lugar. Nadie es salvo, nadie entrará al cielo, nadie lo hará por sus buenas obras o por su obediencia. Lo único que puede salvar al pecador de la ira de Dios, reconciliarlo con Dios y darle la entrada al cielo es la fe en Jesucristo. Pero aquellos que han creído en Cristo ahora obedecerán. O sea que la obediencia no es la causa de la salvación, sino una consecuencia de ella. Hay que ponerla en su justo lugar. La segunda cosa que notamos acerca del legalismo en este pasaje es que el legalismo siempre enfatiza el comportamiento externo e ignora el corazón. Mírenlo en el verso 6. Dice Cristo, esta gente, citando Isaías, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Escuchen algo, mis hermanos. El verdadero cristianismo es siempre una religión del corazón. Dios no se conforma con palabras. Dios no estará satisfecho con nuestro comportamiento. Dios no se conformará con actos públicos de religión. Dios quiere tu corazón y mi corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de tu personalidad. El corazón es la semilla de tus pensamientos. El corazón es el motor de tus deseos, de tus emociones, de tus motivaciones y de tus valores. El corazón engloba todo el ser del hombre. Por eso Dios quiere nuestro corazón y está tan empeñado en cambiar nuestro corazón. Y por eso una de las promesas del pacto es darnos un nuevo corazón. Y citando al profeta Isaías en Marcos 7, se nos recuerda que todo lo que este pueblo ofrecía era abominación para el Señor. ¿Por qué? Porque cada cosa que ellos ofrecían al Señor no era una expresión del corazón. Hermanos y amigos, el corazón es el centro de nuestra adoración. Ahora pregunto, ¿quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Dios. Por lo tanto, Él debe determinar cómo le adoramos, ¿cierto? Pues estos hombres, estos escribas y fariseos, pretendían adorar a Dios conforme a tradiciones humanas. Eso es hipocresía, dice Cristo. Ellos pensaban, profesaban ser seguidores de Dios, pero en realidad eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían con la tradición de los ancianos. Pero ¿qué de la devoción del corazón? ¿Qué de eso? Mire, decía alguien, es más fácil lavarse bien las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón que verdaderamente se deleite en Él. Es más fácil vestirse de morado y caminar de rodillas por toda la Plaza Candelaria que adorar a Dios con un corazón que verdaderamente se deleite en Él. Es más fácil. Es más fácil comer pescado en lugar de carne en estos próximos días que adorar a Dios con un corazón que verdaderamente se deleite en Él. Y estos hombres estaban más preocupados por los rituales externos que por tener un corazón que verdaderamente se deleite en Dios. Por ejemplo, todo creyente debe apartar un tiempo cada día para orar a Dios e ir a su palabra, para escuchar la voz de Dios y para que Dios pueda escuchar el ruego de su pueblo en base a los méritos de Cristo. Todo creyente debe apartar un día a la semana para adorar a Dios junto a su pueblo, como lo estamos haciendo hoy. Pero si tú estás haciendo esto como un ritual externo,
creyendo que por el mero hecho de hacerlo, te vas a ganar el favor de Dios, tú estás haciendo lo correcto con la motivación incorrecta. Y Dios pesa, a Dios le interesa no solo lo que hacemos, sino con la intención con lo que lo hacemos. Miren, hermanos y amigos, la razón por la que debemos congregarnos los domingos con el pueblo de Dios es porque en esta reunión Dios ha prometido manifestar su presencia de manera especial. Y nosotros los creyentes queremos estar donde Dios esté. ¿Qué dice el Salmo 133? Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Pero por qué? Porque allí envía Dios bendición, dice el texto. Esa es la razón por la reunión del pueblo de Dios es tan especial. Porque Dios ha prometido bendecir esa reunión y yo quiero esa bendición. O sea que yo no vengo aquí sencillamente porque tengo que venir, yo amo estar aquí. Yo no solamente vengo el domingo porque es un mandato y hay que congregarse. No, a mí me parece eso, si así es nuestra relación con Dios, se parece más a la relación de un jefe con un empleado que la de un padre con un hijo. Imagínate que uno de tus hijos te obedezcan o tu esposa te obedezca y tú le digas, ¿y por qué estás tan obediente? No, porque tú me prometiste dar un premio y yo quiero es eso. Ah, yo pensé que lo hacías porque me amaba. No, yo lo que quiero es el premio. ¿Cómo considerarías ese acto? Oh, cuán egocentrista, cuán perverso. No, Dios quiere que hagamos lo que hagamos porque lo queremos a Él, porque lo valoramos a Él, porque Él es nuestro mayor tesoro, porque Él es nuestra riqueza invaluable. Y es por esa razón que queremos estar en su presencia junto a su pueblo, porque cuando su pueblo se reúne, allí envía Jehová bendición y yo quiero eso. Esa es la diferencia. Cuando la fe es el motor de la obediencia, a cuando el legalismo es el motor de la obediencia. El legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber, pero su corazón está lejos de Dios, como dice el Señor de estos escribas y fariseos. Porque lo que este ser humano está haciendo externamente no es congruente con lo que está sucediendo en su corazón. Hermanos, el corazón es el centro de la adoración. Si tu corazón no está involucrado en la adoración, tú no lo estás. Así estés aquí sentado. Así hayas recorrido cientos de kilómetros. Si tu cuerpo está aquí, pero tu corazón no está involucrado, tú no lo estás. Tu adoración ha sido rechazada por el Señor. ¿Entienden eso? Y eso es lo que el Señor le dice a los fariseos. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Hay una tercera cosa con el legalismo. El legalismo eleva la tradición o los mandamientos de los hombres por encima de la ley de Dios. Miren lo que dice el verso 7 de Marcos 7. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos del hombre. Dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres. Estas tradiciones, estas interpretaciones de la ley son vistas como si fueran la misma ley. En otra ocasión, escuchaba a otro pastor diciendo que nosotros hemos establecido en nuestros reglamentos de iglesia que el que no habla en lengua no es considerado un cristiano. ¿Dónde la Biblia dice eso? La Biblia dice que aquel que cree recibe inmediatamente el Espíritu de Dios y es salvo. No tiene que hablar en lengua. Eso no dice la Escritura. Pues esos hombres, como los fariseos, reinterpretaron la ley, dieron su interpretación y la pusieron al mismo nivel de la ley. ¿Y qué tenemos? Gente inventando lenguas en medio de un culto para que no los excluyan, teniendo que mentir para ser llamados hijos de Dios. Pues el legalista enfatiza las tradiciones, los mandamientos de los hombres, su propia interpretación de lo que la Biblia enseña y la eleva al mismo nivel de la ley de Dios, y quien no se someta a ella incluso dice ni siquiera creyente es.
Ese espíritu es malvado, perverso y causará mucho daño a la iglesia de Dios. ¿Y qué dice la Biblia en la parábola del gentil y el publicano de esa actitud de autojusticia del fariseo? Regresó a su casa condenado. Lo que Cristo está tratando de decirle ahora a los escribas y fariseos es que el lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. Los rituales externos, el no bañarte hasta el mediodía, como en estas próximas semanas, podemos ver las tradiciones en toda pompa. No te bañes después de las 12 porque el agua se vuelve en sangre. No coman carne porque es como comer del cuerpo de Cristo y un montón de tradiciones más. Tienes que llevar flores, velas, ofrecer misas y esto y aquello. Y pregunto yo, ¿de dónde salió eso en la Biblia? No son más que tradiciones de los hombres. Ninguna de esas tradiciones puede quitar las manchas del alma. Ninguna de esas tradiciones puede reconciliarnos con Dios. Pero hay una cuarta cosa que se ve en los versículos 9 al 13 acerca del legalismo. Y es que el legalismo termina dejando de lado los mandamientos de Dios por hacer énfasis tanto en la tradición y en los mandamientos de los hombres, terminan dejando de lado lo que realmente es importante. Miren, la ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Quinto mandamiento. Y eso da el hecho de cuidar de nuestros padres cuando ya ellos no puedan cuidarse por sí mismos. Ese mandamiento no pierde vigencia. Ni solteros ni casados. Siguen siendo tus padres y sigues teniendo el mismo deber de honrarlos. Pero este mandamiento era tan importante en el Antiguo Testamento que si un hijo maldecía a sus padres o intencionalmente les hacía daño a sus padres, ¿saben qué se le hacía a este hijo? Se le aplicaba la pena capital, la muerte mismo, que muera. Y con esto podemos ver qué tan serio Dios se toma la honra de los hijos hacia los padres. Pero los fariseos encontraron una manera de no tener que obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que lo que él pudiera usar para ayudar a sus padres era corbán, como dice el texto de Marcos, corbán viene de la palabra hebrea que significa dedicado a Dios, y este hijo tomaba estas cosas o hablaba de estas cosas y decía, mira, todo esto lo he dedicado a Dios, todo esto es corbán. Si este hijo decía eso, ya no estaba en la obligación de darlo a sus padres. Ellos encontraron la manera de establecer esta tradición para escaparse de obedecer algo que sí era importante: honrar a tu padre y a tu madre. Y me encanta lo que dice Jesús cuando les dice al final del verso 13 de Marcos 7, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hay más tradiciones que ustedes han establecido para no obedecer la ley de Dios. Hay más. Esto es solo un ejemplo, dice Jesús. Ustedes hacen muchas cosas más, hermanos. El legalismo lleva al hombre a descuidar lo que realmente es importante para Dios. El quinto mandamiento era importante, pero ellos lo sacaron a un lado para preocuparse por lo que realmente no lo era. Y en último lugar, el legalismo define mal y ubica mal nuestra lucha con el pecado. Versos 14 al 23. Déjenme leerlos. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola, y Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón
salen los malos pensamientos, salen los adulterios, sale la avaricia, sale la maledicencia. Es allí el problema. Miren, todos estaríamos tentados a pensar que nuestra mayor y más profunda dificultad existe fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Y Jesús está diciendo aquí todo lo contrario. Jesús está diciendo que lo que está fuera de ti, ni siquiera tu esposa, tu vecino, nada de lo que está fuera de ti puede contaminarte, puede hacerte impuro, nada. Mire, nosotros tendemos a pensar que nuestro problema es sociológico. Y por eso creemos que la solución a nuestros problemas es alejarnos de las personas. Tendemos a pensar que nuestro problema realmente es geográfico. Por eso tendemos a salirnos, a huir de ciertos lugares. Tendemos incluso a pensar que nuestro problema es fisiológico y por ende creemos que la solución se encuentra en consumir algunos medicamentos e incluso realizar algunos ejercicios de respiración. Pero Cristo dice todo lo contrario. El que tenga oídos, entienda, dice Él. El verso 19 termina de una manera increíble. Marcos añade una nota aquí editorial y dice, esto decía siendo limpios todos los alimentos. ¿Por qué está esto aquí? Pues en el Antiguo Testamento había leyes dietéticas que regulaban lo que un judío podía comer y lo que no. Había alimentos limpios y alimentos que no lo eran. Y la pregunta es, ¿cómo puede Cristo, que respetaba tanto la ley, ahora parecer que está eliminando mandamientos de la ley? En Colosenses, Pablo enseña que todas esas leyes dietéticas apuntaban a Cristo. Que todas estas leyes pretendían mostrarle al judío la necesidad de purificar su corazón para poder estar en la presencia de Dios. Cristo está diciendo que ya estas leyes cumplieron su cometido. Todas estas leyes debían preparar más bien al pueblo de Dios para la llegada del Salvador, que vendría a purificar sus corazones para que ahora puedan acercarse libremente a la presencia de Dios, no en base a ritos de limpieza, sino en base a la fe de Jesucristo. En el verso 20 en adelante, lo que Cristo está diciendo es que solo nuestro mal interior puede llevarnos al mal exterior. No hay otra cosa. ¿Han escuchado eso? Es que la razón por la que yo peco es por la culpa de ella. Si yo estuviera en un país más libre, yo no pecaría tanto. Es que los niños, pastor, desde que uno es padre se vuelve irritable. Cristo está diciendo que estás equivocado y equivocada. Nuestro problema es un problema interno. Por lo que enfocarnos en limpiarnos externamente no resuelve el problema. Si realmente nuestro problema son las personas y las circunstancias, nosotros no necesitamos a Cristo. ¿Escucharon eso? Si realmente la raíz de nuestros problemas son las personas y las circunstancias, no necesitamos a Jesús. ¿Por qué? Solo huimos de las personas y huimos de las circunstancias y caso solucionado. Pero como el problema es del corazón, de nuestra naturaleza, de nuestro ser interior, sí lo necesitamos, porque Él es el único que nos puede dar un nuevo corazón y quien por el poder de su Espíritu nos puede hacer nacer de nuevo. Mira, si tu problema solo fuera de comportamiento, entonces la ley podría proporcionarte rescate. Pero tu problema no es de comportamiento, tu problema es tu propia naturaleza, tu problema es la esencia de lo que eres. Somos pecadores por naturaleza. Si pudiéramos ponerle un nombre a esto y resumirlo,
con una palabra sería esta: tu problema eres tú. No tu esposa, no tu esposo, no el clima, no el metro. El metro lo que hace es sacar el tigre que hay en ti. Jesús vino a rescatarte de ti mismo. Jesús vino a rescatarme de mí. Jesús vino a liberarnos de nosotros. Por eso la cruz es una bendición, porque nos libra de ese yugo de esclavitud. Mi problema no es primero la inmoralidad física y sexual, para aquellos que luchan con la pornografía, sino un corazón inmoral y lujurioso, que quiere cosas que están fuera de la voluntad de Dios para mí. Un corazón que anhela los placeres de la inmoralidad sexual más de lo que yo anhelo el honor de mi Señor. Ese es el problema. El corazón del problema es allí. Como decía alguien, el problema del hombre es el problema del corazón. Ese es nuestro problema. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso sentimos lo que sentimos y por eso anhelamos con tanta vehemencia las cosas. Estamos adorando más algo que no es nuestro Dios. Por eso es que Cristo, como el cirujano perfecto, con su espíritu, tienen que hacer en el pecador una operación a corazón abierto. Extraer el corazón de piedra que hay en ti y colocar un corazón nuevo que adora a Dios y que ahora vive de acuerdo al propósito por el cual fue diseñado, glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre, como su mayor tesoro, como su mayor valor, dándole honor y gloria con todo su ser. Las reglas, las tradiciones, las normas, no pueden lidiar con el problema más grande que tú y yo tenemos. La fe en Cristo sí puede hacerlo. ¿Y saben qué es lo que Cristo está estableciendo en Marcos 7? Yo soy superior a las tradiciones. Yo tengo más valor que ellas y más poder que ellas. Yo puedo cambiar tu corazón. Yo puedo transformar la fuente de mal en una fuente de bien que adora a Dios y que ama a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Nadie podrá llegar al cielo sin Cristo. Nadie podrá ser llamado hijo de Dios sin Cristo. Nadie podrá ser salvo sin Cristo. Nadie podrá ser limpio de sus pecados sin Cristo. Así que deberías mirarte en este espejo de Marcos 7 y decir: oh Señor, aún no soy libre. Oh mi Señor y Salvador, continúa tu trabajo en mí. Porque hay cosas en mi corazón que no andan bien. Oh Señor, por tu gracia, líbrame de mí mismo y que tú vivas cada vez más en mí. Que tú puedas decirle a Dios: Señor, anhelo un corazón en el que solamente tú gobiernes. Anhelo un corazón que te valore por encima de todas las cosas. Y como el rey Salomón, pueda yo concluir que todo es vanidad, que todo es efímero y que tú eres de mayor valor. Oh Dios, dame un nuevo corazón que sea gobernado por ti y solo por ti. Descansa por fe en el único que puede resolver el problema de tu corazón. Hermanos y amigos, la única esperanza para nosotros era que Dios enviara a su Hijo, que este Hijo viviera con un corazón puro,
que su Hijo guardara la ley perfectamente de la cuna a la tumba, y que por medio de eso, ahora su Hijo se convertiría en un sacrificio aceptable a Dios, satisfaciendo los requerimientos de Dios, cumpliendo toda justicia donde nosotros nunca íbamos a poder cumplir. Su Hijo, quien iba a morir en una cruz, comprando para nosotros perdón, justicia, liberación y vida eterna. Si nunca has puesto tu confianza en este Salvador, te animo a hacerlo en esta mañana. Puedes salir de hoy aquí justificado o condenado. Yo te animo a confiar en aquel que pagó el precio que tú ni yo nunca íbamos a poder pagar por nuestros pecados. Y si el diagnóstico de Marcos es correcto, y lo es, no tienes otra esperanza que Jesús. Y Cristo es capaz y tiene toda la disposición de perdonar. Solo Él, no las tradiciones, no nuestras obras, no es nuestra lista de reglas. Solo Él puede darnos la victoria sobre el pecado. Solo Él puede reconciliarnos con Dios. Porque el problema del hombre es el problema del corazón. Oremos.